queridos hermanos. Bueno, para mí siempre va a ser un privilegio estar acá adelante y quiero poder compartir con ustedes lo que creo Dios me ha dicho que comparta con ustedes. Y bueno, les quiero contar un poquito. Yo un miércoles prediqué acá y el mismo miércoles, que era la primera vez que yo iba a predicar, le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Tenía mucho temor de lo que yo podía decir acá. Y Dios me hace, y en esta ocasión pasó lo mismo, me hace ir a lo que fui y de dónde me sacó y por qué estoy aquí hoy día. Entonces, yo sé que Dios ha preparado una palabra muy bonita para todos ustedes y también quiero contarles un poquito sobre mí para que puedan entenderme y para que puedan comprender el proceso por el cual yo pasé y cómo yo estoy acá, porque realmente solo ha sido Dios obrando en mi vida. Y bueno, yo, hermanos, soy una persona muy conservada con mis cosas. Soy una persona hasta un poco tímida, podría decirlo. Mis sentimientos y mis emociones yo no las demuestro. Muy difícilmente me cuesta demostrarlas a mi mamá y a mi hermana, que son las dos personas más cercanas en mi vida. Entonces, para esta ocasión, yo le preguntaba a Dios y entré en intimidad y estaba orando. Y quería dar una palabra en la cual yo podría explayarme y en la cual yo podría sentirme segura de hablar. Y le preguntaba a Dios qué era lo que quería que hable. Y nuevamente me dijo, tienes que hablar de lo que fuiste y de dónde saliste y de cómo vas a predicar ese día, porque no fuiste tú, fui yo. Entonces, les voy a contar una pequeña historia, pero muy importante en mi vida. Y bueno, yo desde muy pequeña, yo crecí en un hogar cristiano, entonces para mí escuchar las cosas de Dios, para mí hablar sobre Dios a las personas de pequeña y para mí ir a evangelizar a la plaza era algo totalmente normal. Mi mamá siempre nos metía a clases con niños, a bailar música cristiana, a hacer evangelismo en la calle, pero todo lo que se puedan imaginar, yo estaba metida ahí con mi mamá y con mi hermana. Y hubo un tiempo en el cual, obviamente en el colegio sufrimos bullying, por eso mi hermana y yo. Y ese bullying nos marcó y poco a poco hizo que nosotros nos vayamos alejando y dejemos de hablar y seamos más tímidas o ya no expresar ese amor que nosotros sentíamos hacia Dios. Y hubo un día en el cual mi mamá me llevó a una reunión, en esas donde las hermanitas oran, intercesión le dicen, ahí. Y yo siempre estaba metida ahí desde muy chiquita. Y les estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7 años, hermanos. Entonces, todo lo que ellas hacían, yo hacía. O sea, si yo les veía levantar sus manos a las mujeres, yo levantaba mis manos. Si yo les veía orar y llorar con esa intensidad de gozo por orar a Dios, yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero igual lo hacía. Entonces, pasó este día que marcó mi vida, porque en medio de esa oración, las mujeres entraron ya como les podría decir, en una guerra espiritual, ¿no? O sea, empezaron a orar con una intensidad y la pastora que estaba ahí estaba ministrando y empieza a decir, no, levanten sus manos porque Dios está regalando anillos y quiere hacer un compromiso con ustedes, mujeres. Y yo estaba sentadita en mi silla, levantando mis manos, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, me acerqué y le dije, yo también quiero un anillo. Y no era un anillo que, ay, toma, no, sino era algo profético. Entonces yo levanté mi mano y dije, yo también quiero. Y me explicaron a lo que, desde muy pequeña, a los 7 años, me explicaron qué era lo que estaba pasando ahí. Yo recibí ese anillo
Y para simbolizar ese compromiso que yo había hecho con Dios a los 7 años, la pastora le dijo a mi mamá que me compre un anillo para simbolizar ese amor, ¿no? Ese compromiso. Y en ese momento mi familia estaba pasando por escasez, entonces, como cualquier mamá, mi mamá quería hacerme mandar un anillo que sea de plata o de oro, que simbolice algo hermoso. Y en ese momento no teníamos, entonces mi mamá me explicó y me dijo, primero me voy a comprar yo el anillo y cuando tengamos te voy a comprar el tuyo, porque obviamente mi dedito era chiquito, ¿no? Me lo tenía que mandar a hacer. Y un día la acompañé después del colegio a mi mamá. Para todo esto nosotros vivíamos en Sucre. Entonces le acompañé a mi mamá a comprarse su anillo y de subida a mi casa, hermanos, no tienen idea de cómo yo lloraba. Lloraba con tanta tristeza en mi corazón porque yo deseaba tener ese anillo. Mi mamá ya se había comprado el de ella y yo le reclamaba a mi mamá que yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Quizá a los 7 años yo sin mucha comprensión de lo que realmente significaba, tal vez para mí era un anillo y ya, pero yo le reclamaba a mi mamá y lloraba y toda la subida a mi casa yo lloré. Donde nosotros vivíamos era a una cuadra de la plaza, en una calle muy céntrica, donde a mediodía estaban saliendo del colegio, estaban saliendo de la oficina, había gente caminando. Y yo me senté, llegamos a mi casa y yo me senté en una gradita que había. Y mientras mi mamá abría la puerta, yo llorando, volteo un poco la mirada sentada y había un montoncito de tierra en la esquina de mi puerta. Y yo veo que algo brillaba. Y a los 7 años, ¿no? Lo que sea tocas. Entonces yo agarré ese montoncito de tierra y lo limpié. Y era un anillo. Y yo dejé de llorar automáticamente y le dije a mi mamá, mamá, ya tengo mi anillo. Y mi mamá mientras sabría qué, ¿no? O sea, no entendía lo que estaba pasando, pero yo estaba súper feliz. Y de subida a mi casa, mientras subíamos las gradas, yo le muestro a mi mamá el anillo. Y era un anillo que estaba medio sucio. Llegamos, lo lavamos y mi mamá siente algo, ¿no? Y me empieza a explicar y vemos el anillo. Y era un anillo de compromiso. Era un anillo que tiene 7 piedras y es un anillo de plata. Y me hacía, hermanos, yo tenía 7 años y me entraba el anillo. Mi mamá se puso a llorar, esa noche fuimos nuevamente a intercesión, mostré el anillo, todas las mujeres estaban sorprendidas porque es un anillo hermoso, acá lo tengo. Y ese anillo para mí, y por lo que mi mamá todos los días me repetía, me decía, no, ese anillo representa tu compromiso con Dios, ese anillo representa que tú has sido apartada por Dios, que vas a ser cuidada por Él y vas a estar en los caminos de Dios. Y por mucho tiempo yo decía, sí, o sea, como era algo tan normal para mí estar en los caminos de Dios, yo decía, sí, mamá. Pero llegó mi adolescencia. Y en mi adolescencia yo me puse muy rebelde, tenía muchas preguntas a Dios y tenía muchas cosas en mi corazón que me hacían cuestionar demasiadas cosas. Llegó un punto en el cual hasta yo le decía, mamá, yo soy atea, yo no creo así. Entonces yo guardé ese anillo, se lo entregué a mi mamá y no lo volví a abrir, no lo volví a ver por muchos años. Y me olvidé de ese compromiso. Después de ese tiempo vino mi juventud y peor, ¿no? Como todo joven rebelde, quería experimentar, quería hacer nuevas cosas y el anillo estaba guardado. Y mi mamá siempre me repetía y siempre que alguien venía a mi casa, mi mamá contaba esa historia y yo me iba porque para mí ya no representaba nada. Porque estaba muy dolida, estaba con tantas cosas en mi corazón. Entonces, un día
veo el anillo con mi mamá y el anillo estaba roto, tenía una rajadura en una esquinita. Mi mamá se preguntaba cómo, si estaba guardado en una cajita, yo también. Entonces un tiempo lo tuve así porque había este temor también de que nunca no me cuestioné, ni mi mamá, de que ese anillo era importante, pero también en valor económico. Hasta que aquí el querido Santiago, que es mi novio, me iba a llevar un día a hacer arreglar algunas joyitas. Y en eso me dice, si quieres puedo llevar a ver si pueden arreglar tu anillo. El señor que lo va a hacer es conocido mío, es como mi tío, entonces va a tener ese cuidado. Le doy el anillo, él lleva, y evidentemente el anillo es de diamantes. Entonces le dijo el Señor, ¿no? Como tienen que tener mucho cuidado de llevar este anillo a cualquier lado, porque lo pueden cambiar la piedra. Y otra vez volvió a tener un poco de significado el anillo. Yo recordaba, y claro, como había pasado tantos años, quería recordar ese sentimiento de ser apartada, de ser guardada por Dios. Y les cuento esta historia, hermanos, del anillo, porque sí pude recordar que se siente ser apartada y guardada por Dios y saber que tu vida está al servicio de Dios. Pero para recordar ese sentimiento y tener firmeza y certeza de esas palabras, yo tuve que atravesar por dolor. Y es el día de lo que se llama, la prédica de hoy se llama Me regocijo en el dolor sin tregua. Y quiero que me acompañen a la lectura del versículo Oseas 2:14. Y dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y evidentemente cuando este versículo vino a mi vida, que no fue hace mucho, yo no tenía mucho entendimiento de lo que significaba, le voy a llevar al desierto y voy a hablar a su corazón. Para mí eran problemas que yo estaba viviendo. Entonces, en medio de ese dolor y en medio de este sufrimiento, yo pasé por un dolor y fue algo que marcó mi antes y mi después. Y en medio de este dolor yo me preguntaba, ¿qué hago con ese dolor? Para que me puedan entender, hermanos, yo después de haber sido rebelde, de haber hecho enojarle a mi mamá, de muchas cosas, estaba enojada con Dios y tenía algo en mi corazón que no me permitía poder acercarme a Él, poder expresarle lo que sentía. Y hubo un tiempo, y este tiempo fue el que marcó. Yo estaba, hermanos, enferma, fue cuando estábamos en la ola del COVID, ¿no? Y cuando había muchas personas que estaban siendo realmente afectadas. A mí me dio el COVID y yo estaba muy delicada, me dio fuerte, entonces yo estaba tendida en cama. Y hubo un día en particular que fue el día que mi papá falleció. Y este dolor me marcó porque no fue algo que yo esperaba y no fue algo que yo tenía previsto, digamos, como mi papá estaba enfermo. No, mi papá era joven, mi papá se cuidaba, mi papá era súper sano. Y cuando vino este día, todo dentro de mí se derrumbó. Y yo estaba enferma, veía la situación y no me la podía creer. Y fue ahí cuando yo le decía a Dios, ¿qué hago con este dolor? Y por mucho tiempo estuve con esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago con este dolor? Y mi papá falleció y aparte de eso estábamos atravesando problemas porque él falleció en Argentina.
Entonces, que el trámites, que las cosas que él tenía, que mudanza, o sea, hubo tantas cosas que nos dejó deshechas a mi familia. Y yo le cuestionaba a Dios, y con esto estaba el triple de enojada, ¿no? Con Dios, o sea, porque yo no podía comprender por qué. Me alejé de la iglesia, me alejé de todo, no quería saber nada de Dios, y por un tiempo estuve así. Pero en medio de ese tiempo, yo trataba de llenar ese dolor con cosas del mundo. Y estaba deprimida, tenía ansiedad, no podía dormir. Y eran cosas, como les dije al principio, que yo no hablaba con mi mamá y con mi hermana, porque yo me hacía ver a la fuerte. Yo quería que ellas me vean fuerte, yo decía, no me puedo derrumbar. Y eran cosas que sola afrontaba. Hasta que hubo un día que no pude más, tuve que, en mi soledad, hablar con Dios. Porque yo ni siquiera le había dado la chance a Dios de responderme, ¿qué haces con el dolor? ¿Esto puedes hacer? No. Yo le decía, ¿qué hago con este dolor? ¿Por qué tú me estás ocasionando esto? Y nada, y simplemente seguía mi vida. Y le echaba toda la culpa a él. Hasta este día que tuve que exponer mi corazón, tuve que quitar las paredes que tenía en mi corazón hacia Dios. Y tuve que decir, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, estoy rota porque me duele, ahora sáname. Y fue el momento en el que Dios empezó su proceso en mi vida. Y lo sigue siendo. Pero fue en este punto en el que yo simplemente ya no podía ignorar ese dolor. Y mientras preparaba esta prédica, recordaba que cuando una persona está con dolor físico, llega un punto en el que ya no puede ser ignorado. Cuando tú tienes migraña, cuando tienes un dolor de estómago súper fuerte, cuando tienes hasta un dolor de muela, llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo. No puedes decir, ay, bueno, no, que pase. No, sino que dices, tengo que tomar una pastilla para que se me pase este dolor. O tengo que ir al médico porque ya no puedo con esto. O tengo que ir al dentista porque esta muela picada me está haciendo doler mi cabeza, está cambiando mi carácter, estoy enojada todo el día. Entonces, llega un punto en el que ese dolor ya no puede ser ignorado. Y yo llegué a ese punto. Y hay una historia que me ayudó muchísimo en este proceso, que yo leía y muchas veces no entendía y no tenía ese entendimiento, pero me ayudó a pasar mi proceso, me ayuda a pasar mi proceso. Y quiero compartirla con ustedes. Vámonos a Job, capítulo 1, versículo del 13 al 20. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar ese mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos, se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo.
Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Un paréntesis aquí, este gesto cuando yo lo leía me parecía muy exagerado, ¿no? Raparte la cabeza pero estudiando un poco más pude ver que los judíos expresaban con ese accionar de raparse la cabeza y romper sus vestiduras emociones intensas como desesperación, dolor, humillación, ira, tristeza y la pérdida de una persona valiosa. 21. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y esta historia fue impactante para mí, lo sigue siendo porque creo que nadie o muy pocos, y yo me pongo ahí, no tendría esa actitud de adoración en medio de tanto dolor. Y en esa actitud que yo tuve fue enojarme con Dios, fue cuestionarle, fue decirle: ¿por qué? ¿Por qué he pasado todo esto y tú sabes que estoy mal? Y aparte, o sea, una de las personas que más amo en esta tierra se me ha ido. Entonces, ¿por qué? Y yo leía esto y no me imagino cómo hubiera sido si yo hubiera reaccionado ese momento en me postro y adoro. Y me postro y voy a adorar semanas y voy a durar meses hasta que este dolor sea sanado. Sino más bien yo cargué ese dolor semanas y meses y años hasta que ya no pude más. Y en el caso de Job, perder un hijo, una hija, un padre, un familiar, alguien que amas, yo creo que es un dolor inexpresable muchas veces. Y este dolor nos hace identificar nuestras fallas y nos hace identificar nuestras prioridades. Yo con este versículo de Job puedo darme cuenta que Job amaba a Dios sobre todas las cosas. Su actitud era de adoración. Su actitud era: he perdido a mis hijas, a mis hijos, a los que más amo en este planeta, pero aún así me tiro al suelo y adoro. Y yo creo que muy pocas personas, y yo tampoco entro ahí, tenemos esto de te amo sobre todas las cosas, ¿no? Muchas veces es fácil decirlo, pero cuando nos toca vivir un momento así, hacemos totalmente lo contrario. No, Dios, no te amo sobre todas las cosas. Primero está mi dolor, primero está qué voy a hacer con esto, primero está, tengo toda esta lista que hacer y primero voy a hacer eso. Y cuando realmente ya no pueda más y cuando me esté ahogando en un vaso de agua, te voy a buscar. Y muchas veces actuamos así. Quiero que leamos Job capítulo 2, del 7 al 10. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y Job es un ejemplo de cómo debemos actuar, o por lo menos tratar de actuar. Cuando estamos pasando un dolor, es muy difícil pensar o hacer ese momento las cosas. Nosotros normalmente las hacemos después de que ya nos hemos enojado, de que ya hemos hablado mal contra Dios, y ya después decimos: no, sin ti nada soy y tú me vas a ayudar a pasar este proceso, ¿no? Y en este versículo podemos ver cómo Job sufrió y estaba sufriendo un dolor interno,
un dolor que tarda mucho en sanar, pero también estaba teniendo dolor externo porque tenía llagas en el cuerpo. Y podemos irnos otra vez al versículo. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y esta historia a mí me ayudó a pasar mi proceso, porque en ese momento yo tenía un dolor interno que lo llevé por muchos años, pero también muchas veces tenemos dolores externos que sacan nuestro verdadero carácter. Y a ver, yo, hermano, soy una persona en la cual Dios está trabajando mucho en su carácter. Y cuando yo le digo a Dios, Dios trabaja en mi carácter, Dios no va a trabajar de una manera hermosa en mi carácter, no se va a sentar y me va a decir, mira, Mica, tienes que cambiar esto. Sino a veces me manda pruebas y me manda personas que realmente me quieren sacar ese rato lo peor de mí. Entonces muchas veces dijo, hoy voy a vencer y no me voy a enojar. Y una de las cosas que a mí no me gusta tanto es esperar. Soy muy impaciente. Y ese esperar saca lo peor de mí. Muchas veces mi mamá me dice, venme a recoger, y ya pasó 30 minutos y mi mamá no sale. Ha pasado 1 hora y mi mamá no sale. Y no tienen idea cómo esa cosa tan simple me saca de mi paz. Le empiezo a llamar a mi mamá como loca, nunca tiene batería, entonces le empiezo a mandar mensajes, nunca contesta. Y en ese momento de ira que tengo, le digo, no, nunca más te voy a venir a recoger, ¿por qué me haces esperar? Sabes, te he llamado 20 veces para decirte que ya estaba yendo, que me esperes afuera. O a mi hermana, ¿cuántas veces? Nunca más te voy a venir a recoger, o a Santi, nunca más te voy a esperar. Entonces, son cosas que para nosotros tal vez son para los demás pueden parecer tan insignificantes, pero nos saca de nuestra paz. Entonces, muchas veces el dolor muestra y revela nuestro verdadero carácter. Cuando nos duele tanto algo, mi estómago, y veo que todos están riendo, me enojo porque digo, estoy sufriendo aquí, ¿por qué no sufren conmigo? ¿O por qué me han visto llorar o me han visto retorcerme? ¿Por qué no me puedes pasar un vasito de agua o hacérmelo un matecito? O sea, son cosas que a veces sacan lo peor de nosotros y también nos hacen reordenar nuestras prioridades, tanto el dolor interno como el externo. El dolor interno, con la pérdida de mi papá, a mí me hizo reordenar mis prioridades como joven. Porque como joven muchas veces creemos que tenemos toda una vida por delante, que a nuestros seres amados los tenemos 100 años más, y a veces no es así. Mi relación con mi mamá ahora ha mejorado mucho, porque me he dado cuenta que no es eterna. Y con las personas que están a mi alrededor igual, porque me he dado cuenta que tenerlas un día más a mi lado es una victoria. Porque están sanos, porque tienen salud. Y aún así puede pasar cualquier día algo. Entonces, el dolor interno que yo he sufrido por años me ha hecho reordenar mis prioridades, me ha hecho ver que tal vez salir de fiestas para mí no era lo primordial, sino era cuánto tiempo de calidad paso con mi mamá. O cuánto tiempo de calidad voy a pasar con mis hermanos, con mis primos, o cuánto tiempo de mi vida voy a poner al servicio de Dios. Si puedo estar 5 horas bailando de pie toda la madrugada, puedo estar 5 horas aquí. Entonces te hace reordenar prioridades. Y quiero que vayamos a Job 6:10. Y fue este versículo que yo no entendía, muchas veces lo leí y no entendía. Y dice, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. La vamos a volver a leer. Pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Y decidí llamar así mi prédica porque
me di cuenta que Dios nos está llamando la atención y me está llamando la atención. Porque muchas veces tenemos ese dolor sin tregua, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo en el cual nuestros hermanos nos hacen enojar, nuestros hermanos nos lastiman, nuestros propios papás a veces lanzan palabras que después dicen, perdón, no quería decirlo así, o nosotros mismos nos estrellamos con la gente que amamos. Y vivimos con este dolor. Cada uno de ustedes debe saber qué carga en su interior, qué cosas tal vez no ha dejado ir, qué cosas tal vez no puede perdonar, o a qué personas no puede perdonar. Y en este día Dios te está diciendo que te regocijes en Él, que no dejes que todo lo que cargas adentro y que en algún momento tú lo vas a exponer a Dios. En algún momento Dios te va a decir, acá estoy, yo sé que tú no puedes cargar todo eso, dámelo. Y leía 10, 20 veces este versículo y pude entender que lo que Dios nos dice es, aún con todo este dolor que siento, voy a ser feliz. Aún cuando todo este dolor me está matando, Dios, y no sé, porque no sabemos muchas veces cómo canalizar ese dolor de una pérdida, de alguien que te ha lastimado, te ha ofendido. Pero aún con todo eso que tengo en mi corazón, yo sé que tú lo vas a tratar, pero aquí estoy. No te voy a adorar y no te voy a servir por lo que me das, porque esta semana me ha ido de maravilla y voy a venir el domingo a abrazar a todos porque me ha ido excelente. Y la próxima semana me va a ir mal, me voy a pelear en el trabajo, voy a perder mi billetera, me van a robar mi celular y no voy a ir a la iglesia porque estoy enojada. Porque no se trata de lo que Él te da o te quita, porque se trata de regocijarte aún en medio de todo el dolor del mundo, aún en medio de tus adversidades, aún en medio de tus problemas. Se trata de serle fiel porque Él es Dios y no porque nos ha regalado una casa, porque nos está regalando un viaje. Aunque el dolor no se me haya ido, y aunque me duela profundamente esto, hoy me voy a regocijar y voy a ser feliz porque tengo vida, porque Dios todavía me cuida, porque Dios me ha traído aquí y porque Dios tiene un propósito con mi vida y tiene un propósito con cada uno de ustedes. Por mucho tiempo yo había perdido el significado de las palabras de fuiste escogida y vas a caminar el camino de Dios. Creo que escuchamos tanto esto que a veces ya hasta adormecidos estamos ante esas palabras, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en lo que iba a predicar, le preguntaba a Dios, ¿por qué del dolor? Porque no es algo muy lindo de hablar, ¿no? Y para mí es muy difícil expresar cómo yo he sufrido, porque siempre me hago ver como una persona muy fuerte. Entonces Dios me decía, porque tú estabas rota. Y hermanos, preparar esta predica fue muy difícil para mí porque todo era llanto, pero Él me decía, tú estabas rota. Y porque mi dolor era un dolor de una pérdida de un familiar. Y hay dolores acá que cada persona carga, quizá con un corazón roto, quizá igual con una pérdida de un familiar, o un familiar está enfermo. Y son dolores que no expresamos. Y nos hacemos ver fuertes y nos hacemos ver a los que no nos afecta mucho, pero en nuestra intimidad lloramos. Y en nuestra intimidad le preguntamos a Dios, ¿qué hago con este dolor? Y hermanos, hoy día denle la chance a Dios de que le responda qué hacer con ese dolor. Denle esa oportunidad a Dios de decirle,
aquí estoy, te entrego mi corazón roto, te entrego mi dolor, no se va a ir de la noche a la mañana, va a ser un proceso que Dios tiene que hacer con cada uno de ustedes, pero Dios está esperando a que tú le pidas ayuda. Y por mucho tiempo yo creí que Dios me iba a hablar a través de personas, ¿no? O sea, como estoy sufriendo, voy a esperar a que el pastor se me acerque y sepa que estoy sufriendo, ¿no? O cuando íbamos a reuniones y había una profeta, yo decía, Dios, ahora sí me vas a hablar y me vas a decir que ya. Y muchas veces no era así. Dios a mí me ha hablado en mi intimidad, en mi momento más, no solo, pero en el momento que realmente me he sentido en soledad. Y he sentido, pese a que mi mamá estaba a mi lado, mi hermana, me he sentido sola. Y Dios te habla en esos momentos, hermano. Dios te habla en tu intimidad. Muchas veces esperamos a que las demás personas vengan a decirnos, hey, tú, deja de sufrir. Dios me está diciendo que dejes de sufrir. Y muchas veces no es así. Y quiero hablarles también del contentamiento. Y es justamente lo que les decía. El contentamiento no es la ausencia del dolor. Porque vivimos en un mundo en el cual nos va a causar muchos dolores y tal vez a mí me falte todavía vivir otro tipo de dolores, pero Dios me está enseñando y está tratando mi carácter en regocijarme aún en el dolor. Y hermano, yo quiero decirte hoy día que a pesar de la tempestad, a pesar del dolor, a pesar del enojo de tus jefes, de tus hermanos, del auto, de que pasa tantas cosas que nos hacen enojar y nos hacen doler. Y a pesar de todo eso, te regocijes y rías, seas feliz. Porque ser feliz no es algo que, ay, me ha regalado platita, digamos, hoy voy a estar feliz. No, ser feliz es una actitud de vida. Hoy día todo me ha ido mal, pero voy a sonreír porque voy a llegar a mi casa y voy a estar con mi mamá y con mi hermana, porque Dios ya me ha hecho reordenar mis prioridades. Y porque cuando ríes y eres feliz, el mal se confunde. El mundo se confunde porque todo obra para que tú estés enojado y para que tú estés frustrado y para que tú estés anticuado ante una situación. Entonces el mundo se confunde cuando tú dices, hoy día me ha ido mal en todo esto, pero Dios, dame fuerzas para ser feliz hoy porque tengo vida. Y ahora les contaba la historia del anillo porque ahora, al ver el anillo, tengo certeza y tengo firmeza de que Dios sí me ha escogido y de que Dios me ha sacado de un momento pero está en el momento más bajo de mi vida, a tan temprana edad, pero era el momento más bajo, era el momento en el que me he sentido más perdida, en el que me he sentido derrotada, y Dios me ha sacado de ahí. Y cada día es una lucha contra mi carne, cada día es una lucha contra las cosas que cualquier joven quiere hacer, pero siempre pongo a prioridad a Dios ahora, porque Él me ha sacado de ahí, Él me ha enseñado. Y yo creo que muchas personas esperamos a tocar fondo para pedir ayuda o para dejar a Dios entrar a nuestros corazones. Y si es tu caso, hermano, y estás tocando fondo o no estás tocando fondo, esta es una llamada de Dios para tu vida. Ahora veo mi anillo y siempre pienso en que Dios es fiel. Han pasado 19 años del tiempo que Dios me ha dado el anillo y veo que su palabra se va a cumplir. Porque yo 2 años atrás estaba tan alejada de Él y yo declaraba con mi boca no creer ya ni siquiera en Él. Y 2 años después, no es que Dios me haya causado el dolor y no es que Dios me haya quitado a mi papá, pero Dios usa todo a su alrededor para llamar tu atención.
Y Él en este caso, a través del dolor, me pudo hablar y me pudo hacer dar cuenta que en mis fuerzas nunca voy a poder. Muchas veces creemos que sí, pero llega un punto en el que ya no podemos más y tiramos la toalla. Y es momento, hermanos, en el que yo los voy a invitar a que sean vulnerables, porque esa es una palabra que a mí no me gustaba mucho hace un tiempo. Y ahora me di cuenta que ser vulnerable ante Dios permite que Él pueda ingresar a tu vida, permite que tú puedas dejar tu orgullo, que tú puedas dejar tu saber, que tú puedas dejar tu conocimiento y simplemente dejar a Dios que Él actúe como Él quiere actuar. Y hubo unas frases que yo leí que me animan. Job deseó nunca haber nacido. David se deprimió. Moisés estuvo ansioso. José fue abandonado y Pablo estaba solo. Entonces Dios te dice, hermano, en este día que a pesar de que tú te sientas como cualquiera de estos personajes se sintieron en algún momento, Dios cumplió su voluntad en todos ellos e hizo grandes cosas con todos ellos. Y lo mismo quiere hacer con tu vida. Y quiero que nos vayamos a Habacuc 3, capítulo 3, del 17 al 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hermano, hoy te invito a que puedas hacer una oración conmigo y a que tú puedas ponerte vulnerable ante Dios, a que puedas entregarle tu dolor, porque es algo que solo tú sabes que está sucediendo en tu vida, que no te está dejando avanzar, que te está deteniendo, un dolor interno o hasta puede ser un dolor externo, algo que te moleste y que cambie tu carácter, que decida si ese dolor te va a permitir o no te va a permitir ser feliz el día de hoy. Entrega eso a Dios y quiero que podamos escuchar esta alabanza que siempre que yo la escucho me quiebro ante Dios, porque Él trae todo lo que fui, todo lo que yo era y cómo Él ahora me ha transformado. Y a pesar de todo y a pesar de cualquier dolor, Dios va a cumplir su promesa en mi vida.